Hola, nosotros somos el Grupo 6, incorporado por los integrantes Jorge Andrade, Ana Belén, César Melo y Aide García. Y hoy vamos a hablar sobre la Villa Adriana y su análisis arquitectónico. Este es el contenido de los temas que vamos a tocar. Historia y contexto. La Villa Adriana de Tívoli fue construida por el emperador Adriano como residencia imperial a partir del 117 a.C. y la construcción fue realizada sobre la base de una villa ya preexistente, propiedad de Vivia Sabina, y originalmente fue creada en Tívoli como lugar de retiro de Roma por el emperador Adriano. Se decía también que a Adriano le disgustaba el Palacio del Monte Palatino de Roma, lo que lo llevó a construir este lugar de retiro, donde pasó los últimos años de su vida y desde donde gobernó el imperio. Y después de Adriano, la villa fue usada para varios de sus sucesores, y durante el declive del Imperio Romano, la villa cayó un desuso y quedó parcialmente en ruinas realmente, y en el siglo XVI el cardenal Hipólito II hizo que gran parte de los mármoles y estatuas de las villas se trasladaran para decorar su residencia en la villa de Este, ubicada cerca de la villa de Adriana. Siguiente. Yo soy César Melo y les estaré hablando sobre su uso y su materialidad. La villa es como una pequeña ciudad que se extiende sobre un área de aproximadamente 300 hectáreas, donde el gran complejo está dividido en 4 núcleos diferentes. Villa Adriana está formada por un conjunto de edificios monumentales, calles, piscinas, jardines, spa, bibliotecas, teatros y templos que habían impresionado al emperador durante sus numerosos viajes a la provincia del imperio. El emperador iba a estos lugares para conocer otras realidades y ajustar las estructuras del imperio a las nuevas necesidades. Por ello, coexistían influencias griegas con columnas corintias, las copias de estatuas egipcias o los cartiriatides, figuras femeninas con función de columnas. Los maestros antiguos utilizaron técnicas y combinaciones nuevas y utilizaron anteriormente en la arquitectura. Aquí puedes ver motivos griegos y egipcios, elementos de estilo oriental. La villa de diseño da una idea de lo grandioso que es la estructuración. Uno de los elementos más característicos de la villa de Adriano es la gran cantidad de salas y pabellones de planta circular. Muchos de estos recintos llevaban por un techo complejos de bóvedas de hormigón divididos en secciones cóncavas y decoradas con mosaicos de cristal para que reflejaran la luz y el agua. Las delgadísimas columnas que decoraban en un principio los ángulos interiores del vestíbulo de la Plaza del Oro venían a ser como réplicas de los postes que aguantaban la tela de las tiendas, hormigón en este caso, yendo pues más allá de su función decorativa original. No se han conservado la decoración de la bóveda del vestíbulo. Lo más probable es que estuvieran recubiertas de un mosaico de cristal para así realizar la impresión de ligereza. Cabe imaginar que los motivos decorativos y cromáticos del mismo estuvieran inspirados directamente en las telas de seda procedientes de los Próximo Oriente que se utilizaban a modo de entoldo en el Coliseo Romano durante las ceremonias de gala. Por otro lado, respondiendo así a la larga polémica acerca de si el pabellón principal de la plaza estaba cubierto y cómo, se entiende a creer que tuvo como un techo de armazón temporal de madera recubierto de tela que resguardaba los comensales del sol en plena canícula. Para crear esa misma sensación de ligereza, se pusieron en práctica otros recursos arquitectónicos, como tal el de unos arquitrabes en madera, imposible de conseguir piedra en esos momentos. Se obtuvieron mediante el empleo de unas barras de hierro que sostenían los arcos delgados del dinteles de hormigón y que iban sujetos a las columnas por medio de unos bloques de forma de cuña. Los canales constituyen lo único que se ha conservado. Este refuerzo se disimulaba bajo un recubrimiento de mármol, lo que proporcionaba al conjunto el aspecto típico de los grandes edificios romanos.
En definitiva, la Villa de Adriano ilustra a la perfección el grado de innovación y modernidad que había alcanzado por aquellas fechas la siempre desafiante arquitectura romana. Mi nombre es Jorge Andrade y les voy a hablar del emplazamiento que se podía ver en la Villa de Adriano. El acceso principal de la villa se situaba al norte a través de un ramal de la vía Tiburtina que rodeaba el llamado Valle de Tempe, llamado así por su parecido a un célebre lugar del mismo de Tesalía. El pavimento era de mosaico blanco y negro con diseños geométricos y florales, y los muros se cubrían con frescos pintados con escenas mitológicas. El Teatro Marítimo. Hacia el interior se halla el Teatro Marítimo, uno de los elementos más sugestivos e íntimos del complejo, formado por un murallón anular, porticado hacia el interior y rodeado al interior por un canal que delimita una islita circular, en su tiempo dotada de dos pequeños puentes elevadizos sobre la que se alzaba una villa miniatura destinada al reposo y al aislamiento, dispuesta alrededor de un patio con fuente y complementada con unas pequeñas instalaciones termales. Jardines y gran estanque de Pesilo. En la pared occidental de la sala de filósofos, cerca del Teatro Marítimo, se halla adosado uno de los lados cortos del Pesilo, una gran plaza rodeada de pórticos que formaban una especie de cistus de inspiración griega, es decir, un lugar destinado a pasear y charlar. Hacia el este se encuentra el edificio del estadio y cenatio de verano, destinado a los banquetes oficiales. El grupo de estancias que sigue comprende las pequeñas y las grandes termas, el vestíbulo y finalmente el canope. El canope es un proyecto paisajístico arquitectónico de primer orden que posee un jardín aterrazado de 160 metros con un canal de 119 por 18 metros a lo largo de su eje principal. Alrededor del canal corría una columnata que estaba curvada en el lado norte, solo en el lado oeste y doble en el lado este. En el medio del lado occidental había 4 cariátides y 2 silenos en lugar de columnas. Estos saludan a Atenas, el primer pórtico de las doncellas en el lado sur del Erecteion en la Acrópolis. El último para los silenos de Adriano que decoran el escenario del teatro de Dionisio. Las estatuas en el lado norte, de trazado redondeado, incluían 2 amazonas, una Hermes y un guerrero, tal vez Teseo. Los elementos usados por los romanos en esta estructura. En definitiva, la Villa de Adriano ilustra a la perfección el grado de innovación y modernidad que había alcanzado por aquellas fechas la simple y desafiante arquitectura romana. Entre los elementos utilizados tenemos, por ejemplo, en el Teatro Marítimo, que consiste en un pórtico redondo con una bóveda sostenida por pilares. Muchos de estos recintos llevaban por techo complejas bóvedas de hormigón divididas en secciones cóncavas, además de las delgadísimas columnas que decoraban en un principio los ángulos interiores del vestíbulo de la Plaza del Oro. Para crear esa misma sensación de ligereza, se pusieron en práctica otros muchos recursos arquitectónicos, como tal el de unos arquitrabes en madera imposible de conseguir en piedra. Ahora ya hablando un poco más sobre la estructura, el tipo de columnas que predomina en la villa es la columna clásica romana de estilo toscana, que a diferencia de la dórica griega se apoya por una base y está sobre un podio. El fuste es de sección circular y normalmente liso. El tamaño total de la columna suele ser de 14 módulos y su diámetro no es constante, sino que va aumentando hasta producir un ligero abrumpamiento, descreciendo luego hacia el extremo superior. Y se puede apreciar alrededor de toda la villa, pero también principalmente se resaltan en el Teatro Marítimo como soporte para las arcadas. Cuando hablamos de arcos y sus tipos, en la Villa de Adriano se puede ver mucho la utilización de las arcadas reales o arcadas practicables.
Para las obras en las que se percibe una imagen prestigiosa del poder romano, se emplea la sillería de piedras, opus quadratum, la aplicación del hormigón, opus caesementicium, facilitó la difusión masiva de este tipo de obra. Para proteger el hormigón se recubre de paramentos de mampostería y de ladrillos o de sillería. Si bien es posible encontrar arquerías construidas en su totalidad de mampostería, no ocurre lo mismo con el ladrillo, que solamente aparece como revestimiento del hormigón. Influencias en culturas posteriores. La arquitectura de Adriano es tan moderna para su época que no tuvo influencia luego tras la muerte de Adriano porque es demasiado atrevida, demasiado moderna y supera la capacidad que tiene en ese momento la arquitectura romana de asumir las innovaciones. En la Villa Adriana, el teatro griego tiene una forma ovalada, el único ovalado en todo el Imperio Romano. Los teatros en la antigüedad son a la griega ultrasemicirculares o a la romana semicirculares. Adriano se inventa un teatro ovalado, la cual es demasiado para la arquitectura romana y no lo limita. Él se inventa una cosa nueva. La arquitectura de Adriano ya no es ni arquitectura griega ni arquitectura romana, es arquitectura adriana. Es decir, la traducción de las influencias griegas dentro de una mentalidad netamente romana. Muchas gracias.